Muy buenos días, comunidad de Bosa. Nos encontramos hoy en su informativo de confianza, el noticiero Bosa Hoy. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de un personaje muy importante para la historia de Europa, pero también para la historia de lo que conocemos como el continente latinoamericano. Con ustedes, el señor Fray Bartolomé de las Casas. Señor Fray Bartolomé de las Casas, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Dios lo bendiga, hijo. Qué bueno que nos podamos comunicar por este aparatico. Ay, Dios bendiga la tecnología. Cómo es de bueno que ya me puedo comunicar de esta manera con ustedes. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo en nuestro noticiero y sí, obviamente es algo increíble que nos podamos comunicar, establecer este diálogo que se puede denominar casi que un diálogo interhistórico. Entonces, muy importante y es un gusto, un placer tenerlo aquí en el noticiero Bosa Hoy y que usted pueda compartir sus enseñanzas, sus reflexiones con la comunidad de Bosa. Para comenzar la entrevista, me gustaría contextualizar un poco sobre su papel en este continente latinoamericano. Y me gustaría que usted nos contara un poco cómo fue esa llegada de los europeos, de los españoles particularmente, al continente latinoamericano. ¿Qué características tuvo esa llegada? ¿Cómo fue? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? ¿Qué ideas crearon ustedes con la llegada? Pues a ¿Cómo ver, fue le cuento. encontrarse con ese nuevo mundo? Listo, le cuento, doctor. Cuando yo llegué, a nosotros antes de embarcarnos nos dijeron que íbamos a encontrar un terreno agreste, íbamos a encontrar animales, íbamos a encontrar salvajismo, pero resulta que cuando yo empecé a mirar así en el horizonte, vi la tierra y empecé a ver unas personitas que no tenían ropa, unas personitas que estaban cuidando su territorio. Yo ahí entendí que no eran esos animales que nos estaban diciendo a nosotros. Y empecé a analizar la situación y me di cuenta que ellos sencillamente estaban defendiendo su territorio. Ahí fue donde yo me di cuenta que no era una conquista de una tierra, de una parte del planeta que era salvaje, sino que de pronto había la oportunidad para conocer nuevas culturas, nueva educación, nueva economía, y así fue, doctor. Eso, perfecto. Lo que usted cuenta es muy interesante, pero de pronto se contradice un poco con la información que se transmitía por parte de los colonos españoles europeos en América con la Comunidad Europea. Recordemos que el principal medio de información, de comunicación que se tenía ese entonces era la carta, pero las cartas envían unos mensajes que al día de hoy, teniendo en cuenta lo que usted nos comenta, podrían ser mensajes equivocados. Por ejemplo, le voy a citar un fragmento de una carta en la cual se mencionaba lo siguiente, que aquellos seres que invaden este continente americano son seres que se pueden asemejar a los animales y se podría afirmar que son seres sin alma. Esta carta se refiere a los indígenas. Sí, ¿Qué así es, cree usted sobre efectivamente. eso? Bueno, aquí yo le quiero mostrar a usted algo que yo me acuerdo de cuando yo llegué precisamente al continente americano, que relata exactamente, y usted mismo va a sacar la conclusión de quién era la persona sin alma, si realmente los indígenas o éramos nosotros los españoles. Entonces, mire este recuerdo que yo tengo. Perfecto. ¡Arcabucero!
Si usted se da cuenta, señor periodista, es precisamente esa barbarie la que yo digo y me cuestiono, ¿quién es el realmente el que no tenía alma? ¿Quién es el realmente animal? ¿Nosotros los españoles o los indígenas que como usted se dio cuenta ahí en ese recuerdo que yo le acabo de pasar, él simplemente lo que estaba haciendo era defendiendo su territorio porque llegaron personas malas a invadirles, a quitarles lo poco que tenían o lo poco o mucho que habían construido en cada una de sus tribus. Entonces, mire, señor periodista, la importancia de uno decir siempre la verdad. En las cartas, en las personas que iban a España decían cosas completamente diferentes. Obvio, a nuestros compatriotas los mataron. Obvio que sí, usted se dio cuenta que muchos de esos cayeron bajo las flechas de los indígenas, pero los que atacaron primero fueron los españoles. Pero como la verdad no se dice siempre, se dice dependiendo de la conveniencia económica. Por eso llegaron a decir a España que que los indígenas no eran personas, perdón, sino eran animales. Dese cuenta, señor periodista. Sí, claro, muy importante lo que usted menciona perfectamente y la cuestión de la verdad y cómo los medios de comunicación pueden desvirtuar esta verdad. Me parece muy interesante y muy gráfico el video porque si tener alma consiste en sentir empatía y en tener respeto por la vida ajena, podríamos decir que sí, que las personas que realmente que no, o la tenían, pero no hacían nada bueno con eso, con esa concepción de tenerla, eran los españoles, cómo exterminaron las culturas nativas de esta región del planeta. Entonces me parece muy interesante el mensaje que usted nos quiere transmitir hoy y también me parece muy importante y algo que me gustaría resaltar es cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy importante, porque nos dimos cuenta cómo se tergiversó información. Y yo no sé si me equivoqué, creo que no me equivoco, pero esta información que llegó a Europa permitió que se legalizara en cierta medida el exterminio de las comunidades indígenas, porque los virreyes y toda la jerarquía española, pues consideró que estaba adecuado, que como eran animales, pues que se podrían asesinar sin ningún problema. Me gustaría ya como para ir concluyendo, hacerle una pregunta. ¿Cuál fue su papel para permitir o divulgar esa idea que usted tiene acerca de que los indígenas efectivamente sí eran seres humanos con alma y no Pues animales? a ver, doctor, yo le quiero contar algo. Resulta que yo al principio, cuando llegué aquí, llegué a América, yo también tuve esclavos a los indígenas. Yo también los llevaba por allá a las minas para que sacaran oro en nombre de Dios. Pero cuando yo empecé a tener contacto con ellos, empecé a darme cuenta que ellos también tenían un Dios, que ellos también seguían unas normas morales y éticas. Me di cuenta que no eran los animales. Yo duré 2 años esclavizando indígenas, pero la arrepentida que me pegué fue terrible, terrible. Y ahí fue donde fui hasta España y les hice ver a mis reyes católicos de que no, ellos tenían alma, ellos pensaban, ellos tenían una organización social y política no tan avanzada como la de nosotros, porque si usted se da cuenta en ese recuerdo mío, nosotros teníamos armas de fuego, ellos tenían unas simples flechas. Ahí es donde nos damos cuenta de que sí, en América estaban atrasados, pero atrasados según nosotros, porque para ellos tenían una cultura completamente formada y cimentada. ¿Cuál fue entonces mi papel acá? La defensa de los derechos de los indígenas como seres humanos. Yo fui varias veces, insistí, fui hasta España, fui hasta Portugal y yo les dije a los reyes, ustedes están faltando a la ley de Dios porque le están faltando a la dignidad de esas personas y ustedes se dejaron meter los dedos a la boca. Ustedes dejaron que los demás les llenaran la cabeza de malos pensamientos con respecto a esa pobre gente. Y toda la vida yo fui defensor y di hasta mi último aliento para que el español reconociera ese ser de persona y de hijo de Dios en esos españoles. Pero infortunadamente, como usted lo dice, señor periodista, primó más el interés económico, el interés político
de cualquier interés religioso y de trascendencia que se tenía que dar en este momento. Y ustedes, señor periodista, y perdón que se lo diga tan de frente, ustedes tienen mucho que ver con eso, porque ustedes juegan a una maquinaria de intereses y no la maquinaria de la verdad, que es lo que manda Dios siempre, siempre ha mandado a través de la Biblia. Que digamos la verdad, que seamos sinceros y veamos las cosas objetivamente desde los ojos de Dios. Listo, Fray Bartolomé, yo creo que la conclusión es clara. Lo primero que tendríamos que mencionar es que cada persona puede arrepentirse y puede corroborar la información por su propia cuenta antes de emitir juicios que de pronto están equivocados. Usted reconoce su error, que usted emitió algunos juicios sin conocer muy bien en qué consistía la cultura de las comunidades indígenas, pero usted permitió rectificar esa información y divulgar una información que usted consideraba ya comprobada, que era que los indígenas efectivamente sí tienen almas. Entonces, la importancia de corroborar la información que nosotros estamos transmitiendo es muy importante, estar seguro cuando vamos a enunciar algo, que eso que estamos enunciando sea cierto y que haya pruebas que fundamenten, que sustenten esa opinión que estamos dando. Y ese es un error precisamente de los medios de comunicación, que a veces damos información, pero no corroboramos si esa información es verdad o mentira, o simplemente, como usted bien lo señala, obedecemos a intereses políticos de ciertas maquinarias y asimismo divulgamos la información. Y lo segundo, supremamente importante, los medios de comunicación tienen una importancia que terminan determinando cómo tratamos inclusive a las demás personas. En este caso, cómo se trataron a las comunidades indígenas estuvo determinado en gran medida cómo los medios de comunicación, las cartas principalmente, vendieron una idea equivocada. Pero como usted también difundió una información que desvirtuó eso que no era cierto. Entonces, esta fue la entrevista, este diálogo interhistórico con Fray Bartolomé de las Casas el día de hoy, que nos deja una enseñanza supremamente importante y unas reflexiones que tenemos que seguir haciéndonos. Entonces, este fue su informativo Voz a Hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día. Dios los bendiga. Un Hasta luego, feliz Fray día para Bartolomé. todos.